100.7. Porque tus oídos merecen más. Más 100.7. Más 100.7 ahora está en TuneIn. Ahora tienes más donde quiera que vayas. Más de lo que querías en tu radio, ahora disponible en tu teléfono inteligente o tu computadora. Simplemente baja la aplicación de TuneIn y búscanos en tu teléfono inteligente o en tu computadora. Y prepárate a disfrutar de lo mejor en música pop y baladas de las últimas 3 décadas. Con los éxitos más nuevos y con menos repeticiones que nadie. Aquí tenemos más música para ti, donde quiera que estés. Más 100.7 y TuneIn. La combinación perfecta para ponerle música a tu día. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más. La posibilidad del cáncer de pulmón da miedo, especialmente si eres uno de los aproximadamente 8 millones de fumadores anteriores y actuales con alto riesgo. Salvatupulmón.org te informa que ahora hay una nueva tomografía de baja dosis que puede detectar el cáncer de pulmón temprano. Dejaste de fumar, ahora empieza a detectar. Para un cuestionario sencillo para ver si eres elegible para la tomografía, visita salvatupulmón.org. Podría salvar tu vida. Salvatupulmón.org es presentada por la iniciativa Lung Force de la Asociación Americana del Pulmón y el Ad Council. Program the computer. We create a mental atmosphere. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Give it to me. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y hoy acá desde los controles, gracias a Efraín González, que nos dejó todo seteado, o casi todo, porque nos dejó sin aire acondicionado. Pero bienvenidos hoy 20 de octubre del año 2025 con, bueno, sí, lo voy a decir, con bastante calor, pero acá al pie del cañón, como siempre, como todos los lunes y viernes a las 8 de la noche en esta estación Más 100.7 FM. Llegamos al norte hasta Sanford, llegamos a Oviedo, al este de la ciudad, Downtown, Aeropuerto Internacional. Y si está al suroeste de la ciudad o hacia el área de Kissimmee, puede sintonizarnos a través de www.más100fm.com. Ahí nos pueden escuchar por el audio streaming. Y también tenemos la opción en Facebook Más 100 FM. Nos pueden buscar por ahí y dejar sus comentarios o sugerencias. Mañana, como todos los programas Caja Musical, los pueden disfrutar desde nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse @Caja Musical. Redes sociales de la estación, @Más 100 FM, @Caja Musical _ para este programa. Hoy, como les decía al comienzo, 20 de octubre, mes de Halloween, por cierto. Y tuvimos bastante actividad el fin de semana con la comunidad venezolana. El día sábado, bueno, se efectuó una vigilia en el área de Winter Garden, en la iglesia católica de ahí, de esta ciudad, entre comillas, o área de Orlando, Winter Garden. Hubo una vigilia por el tema de los presos políticos, por el tema de María Corina Machado también y el Premio Nobel de la Paz. Y como calentando motores para las dos misas que se efectuaron el día domingo con motivo de, bueno, los dos santos venezolanos, los dos primeros santos. Y bueno, una vigilia en esta misma iglesia en Winter Garden, y ya en Orlando propiamente dicho con el Padre Palmar, por cierto, hubo una gran congregación de venezolanos de distintos partidos políticos, distintas ONG, etcétera, etcétera. Y bueno, estuvimos presentes. Yo corrí el domingo porque estuve en una de las misas en Winter Garden y de ahí me fui hacia la otra para poder, bueno, compartir con venezolanos que se encontraban en ambas. En todo caso, bueno, bastante alegría, esperanza y júbilo este fin de semana de parte de nuestra comunidad venezolana acá en la Florida Central. Y hablando de presos políticos y hablando de política, hablando de derechos humanos, nos acompaña hoy, y quiero agradecerle antes de abrir el micrófono, agradecer que se acercó acá porque ya no vive propiamente en Orlando, pero bueno, hizo el viaje, muchísimas gracias. Se encuentra con nosotros Virginia González,
Ella es activista político venezolano, defensora de derechos humanos y expresa política venezolana, y nos acompaña hoy. Ya le voy a abrir los micrófonos y la tenemos en pantalla. Buenas noches, Virginia. Buenas noches, Ignacio. Nuevamente muchas gracias por el espacio, por haberme permitido estar aquí. No, muchísimas gracias a ti. Fíjate, cuando acomodamos el micrófono para la cámara para podernos ver, te la dejé muy alta. Ya te la voy a acomodar. Para que ahí está. Ahí ahora sí te podemos ver mejor. Muchísimas gracias de verdad por estar acá el día de hoy. Y bueno, gracias a tu familia también por acompañarte. Bueno, hablemos duro, es un tema duro, pero que siempre hay que o sea, que no se puede dejar de mencionar, ¿no? Como es el tema de los presos políticos, y porque bueno, es una realidad, lejos de disminuir cada día, pareciera, bueno, está la famosa puerta giratoria que salen 10 pero entran 15, etcétera. Y bueno, eso no ha cambiado, ¿no? A lo largo de todos estos años, más bien se ha recrudecido en el último año. Y bueno, ¿quién mejor que tú para que viviste eso? Que para que nos cuentes un poco todo, ¿no? Desde cómo funciona eso allá adentro, el tema de los abusos, obviamente, el tema de la falta de debido proceso, de la independencia de poderes, etcétera, ¿no? Todo eso que se vive dentro como preso político. Buenas noches, nuevamente. Inicialmente, el tema de los presos políticos en Venezuela es un tema sumamente extenso, puesto que para la sociedad venezolana se ha conocido normalmente como que mayormente la dirigencia de algún partido político, de alguna ONG que active en estas cosas que tengan que ver con el gobierno, sean los candidatos a ser detenidos en algún momento. Con el régimen venezolano que tenemos, esa figura cambia totalmente. Nosotros no tenemos políticos presos, sino tenemos presos de conciencia. Nosotros tenemos a cualquier persona de la sociedad civil detenida en este momento hasta por enviar mensajes de WhatsApp. O sea, tenemos personas que están siendo condenadas por delitos totalmente desfasados e inventados y sembrados por los cuerpos de seguridad del Estado, entre grandes comillas. Porque yo recuerdo que en un momento de mi detención, un funcionario me dijo: acostúmbrate que esto es el Ministerio de Agricultura y Siembra. A eso se refieren los funcionarios tanto del SEBIN como el DGCIN, el CONAS, cuando les toca agarrar a personas civiles o activistas políticos, activistas de derechos humanos detenidos, y tener que forjar e inventar todas los expedientes y todas las actas policiales para inventarles y colocarles casos, ¿no? Delitos graves. Porque de paso, ya en cada detención te tratan de buscar un delito diferente para que ya la persona no tenga medidas cautelares, sino que ellos dejar a la persona retenida bajo privativa de libertad y luego llevarlos a juicios viciados totalmente con delitos totalmente absurdos y falsos. Sí, es una realidad, perdón, que cuando uno trata de explicárselo a las personas acá, por ejemplo, que no son venezolanas, les cuesta entender porque, bueno, obviamente el Estado de Derecho, la separación de poderes, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, pero nada de eso existe bajo el actual régimen en Venezuela. No, la presunción de inocencia no existe en Venezuela. Allá te presumes culpable hasta que algún milagro suceda o tengas una excelente defensa que también arriesga su vida, su libertad, para que tú puedas salir. Realmente el Estado de Derecho no existe en Venezuela, no existe absolutamente nada que no tenga que ver con favorecer el régimen en este momento. Fíjate tú, y no por mencionarlo, el tema de las detenciones políticas dentro del país son tan locas y tan absurdas que en el momento de mi detención yo estaba en una esquina parada con un bolso lleno de harina pan. O sea, y me causa gracia incluso contarlo porque es la manera de detener a alguien del menos pensado.
O sea, una persona que está en una esquina de una plaza esperando a otra persona para regalarle unas harinas, porque está en una situación complicada. Veo que viene una patrulla. Digo, algo grave pasó aquí, porque el SEBIN nunca viene a Cagua. Y efectivamente los funcionarios se bajan y yo me volteo a ver a quién van a agarrar, y ese es el momento en que ellos me agarran a mí por el brazo. Ok. Y yo, ok. En ningún momento pensé que iba a ser para mí. En ningún momento llegué a imaginar que iba a ser de esa manera, puesto que ni siquiera estábamos en un momento de auge político. No había protestas, no habían elecciones. Fue un día común que ellos necesitaban llenar una cuota. Ok. Entonces, cuando tú solicitas a los funcionarios para llamar a tus abogados o notificar que te están deteniendo, ese es el primer derecho que te violan. No permiten esa No te comunicación. permiten comunicación ni con abogados ni con familiares, hasta que a ellos les provoca. ¿Y dar a en tu caso conocer. cuánto tiempo fue? En mi caso fueron alrededor de 4 días Ok. de desaparición total. Ok. Mi familia me buscó en morgues, en médicos, en estaciones policiales. Nadie sabía dónde estaba yo. Ni mucho menos se imaginaban el sitio donde yo iba a estar. O sea, fueron bastantes días desagradables. Puesto que tu familia no tiene comunicación contigo y La angustia el de la familia. detenido Claro. no sabe qué va a pasar con ellos porque no les están explicando el por qué están siendo detenidos. Ok. En mi caso, apenas me subieron a la patrulla, llamaron por teléfono y dijeron: jefe, notifique a vicepresidencia que ya tenemos el objetivo. O sea, son cosas que cuando tú explicas a la calle la gente no las cree. Ahorita cualquier persona que contradiga lo que quiere el régimen es un objetivo en contra. Y hay que neutralizarlo, apresarlo y dejarlo allí en el olvido. En tu caso particular, antes que me digas de qué fue lo que te acusaron y todo lo demás, ¿por qué piensas que te detuvieron? Mira, lo que pasa es que yo desde los 14 años he hecho activismo político. Ok. Entonces yo empecé muy joven, motivada cuando el cierre RCTV y todas esas cosas que vinieron posterior a eso. Y pues siempre he estado en el foco de donde se hace la mayor cantidad de protestas. Y recordemos que por lo menos en Aragua, cuando hay protestas, es sumamente delicado porque es el bastión, es la cuna de la revolución. Y de por sí que en cada esquina tenemos bases militares, tenemos policías, tenemos todos los componentes de las Fuerzas Armadas en el estado de Aragua. Y los tenemos rodeando Maracay. Entonces, también dentro de las cosas que sucedieron en el 2014, en las cuales yo fui detenida 2 veces, solamente que no fui detenida por mayor cantidad de tiempo por ciertas golpizas que me dieron los funcionarios que me dejaron en la posibilidad de salir más fácil. Porque yo fui detenida en 2014 con el Gato de Aragua y Raúl Emilio Baduel. Ok. Yo salí, ellos quedaron detenidos. En cierto modo se pensó que la persecución Había terminado. había terminado, puesto que para el gobierno Raúl Emilio Baduel era un trofeo político. Todos lo sabemos. Pero se intensificó la persecución y había investigaciones en mi contra que yo no sabía que existían. Entonces todo eso se desata luego de nosotros ir al juicio, donde desestiman el caso, desestiman lo que nosotros testificamos en el momento. O sea, la declaración de nosotros no fue tomada en cuenta a pesar de haber estado allí. Y a ellos les ratifican su privativa de libertad y los vuelven a enviar a la cárcel. En el año 2017 vuelven a iniciar las protestas en el país y ahí retomamos nuevamente el llamado social, no solamente partidista, sino que eso es una línea personal que
la veo yo desde mi punto de vista que tenía que hacer algo, tenía que intentar hacer algo. Por lo cual, ya en ese momento yo había estudiado para ser paramédico. Ok. Y dije, no voy a estar al frente de la línea como dirigente, sino que yo quiero prestar mi ayuda para quien lo necesite porque siento que hago más. En ese momento yo me traslado a Caracas. En Caracas sí se vivieron muchas situaciones tensas, difíciles, con heridos, con personas fallecidas, a raíz de todo este tema de las protestas. Ujú. Pero hay una persona por la cual se reactivó una investigación en mi contra, que es un joven que fue quemado en Altamira, Ah, ok. Recuerdo el caso del joven. Ajá. y yo fui la persona que rescata al muchacho, Ok. y salgo en todos los medios de comunicación del gobierno, puesto que ellos habían dicho que nosotros lo estábamos entregando para que lo asesinaran. Y más bien tú lo estabas auxiliando. Y eso fue horrible porque la persecución empezó y se agravó de tal manera. ¿El muchacho sobrevivió? No. Fíjate tú que nosotros cuando entregamos al muchacho a el equipo de acción rápida de Chacao, Ujú. cuando le damos los primeros auxilios, cuando logramos vendarlo para que su cuerpo estuviera totalmente estéril para algún tipo de infección, nosotros estuvimos con comunicación constante y el muchacho estuvo bastante bien, estuvo recuperado. El joven que estuvo el herido en ese momento, él hizo un video donde agradeció a las personas que lo salvaron. Ok. Y no pasaron 24 horas que en condiciones extrañas el joven falleció. Ya. Y entonces al fallecer el joven, empezaron a buscar culpables a nivel mediático para echarle la culpa a la oposición. Y el video no sirvió de prueba de que obviamente no. Duro, ¿cuánto tiempo estuviste, Virginia, privada de libertad? 10 meses exactos, Ok. desde el 13 de enero de 2018 hasta el 13 de noviembre del 2018. Ok. Fueron 10 meses exactos. ¿Y te hicieron un juicio? ¿No te hicieron nada? Sí, me hicieron un juicio. Luego de 8 meses para llevarme una preliminar, lograron pasarme a juicio, Ok. puesto que varios jueces declinaron el caso, no querían tomar la causa, porque sabían que era por motivos políticos. Ujú. En agosto, alrededor. Sí, en el mes de agosto me llevan a mí a hacerme la audiencia preliminar. Estaban pidiendo una sustitutiva de privativa debido a mi estado de salud, que estaba bastante delicado, puesto que yo no estaba en una cárcel común. Yo estaba en calidad de depósito en una oficina del SEBIN, por lo cual yo no tenía baño, a menos que ellos me sacaran para ir al baño. Y estaba en un espacio reducido de 1,60 m por 2. Ok. Que era como un depósito. Era el salón de reseñas que yo tenía. Ok. ¿Y ahí En que ese- dormías en una silla esposada? Ahí los primeros 7 días dormía en una silla esposada, puesto que para ellos yo era una persona extremadamente peligrosa. Qué cinismo. Y luego que te acomodaron. Luego, pues, en una colchoneta y en el piso, y tenía ahí la silla de igual manera. ¿Y esposada siempre o No, esposada cerraban la siempre puerta no. y tenías O ese sea, espacio? yo tenía varias puertas allí en ese espacio pequeño habían 3 puertas. Ok. Había una reja que daba hacia el lado de los calabozos masculinos, Ok. con una puerta de madera que siempre permaneció cerrada, Ok. y del otro lado la otra puerta por donde entraban los funcionarios a verificar que yo estuviera bien, entre comillas. Ok. Los primeros días esa puerta sí estuvo cerrada para que yo no tuviera comunicación alguna con nadie o no hiciera ningún tipo de bulla. Y posteriormente a eso, como que ellos vieron que yo no iba a buscar de escaparme o no sé, Y iba a traspasar la reja. Y relajaron la cosa.
abrieron la puerta para que yo tuviera mejor acceso a la luz del sol, para que tuviera mejor, Ok. por lo menos, distracción viendo los animalitos que caminaban por ahí. ¿Eso dónde era ese centro de detención? Eso Esa oficina, perdón. eso fue en el SEBIN de Maracay. Ok. No es un centro de detención como tal, porque realmente ellos tienen un espacio pequeño para... Es un centro administrativo más que todo. una Mayormente, oficina. lo que pasa es que ellos tienen un calabozo, pero solamente para hombres. Ellos no tienen capacidad para femeninas. Ok. Incluso el área que estaba a cargo de mi detención, que era el área de investigaciones, no tenía ninguna mujer en el área. O sea, yo Ok. nunca tuve custodias mujeres. Ok. Siempre fueron hombres. Por eso mismo, porque yo estaba en calidad de depósito. ¿Cómo es ese? ¿Ese es un término que se utiliza? Ese es un término que utilizan como esta persona va a estar recluida allí. Pero no es una hasta detención que formal. Exacto, hasta que no avance su proceso. Ok. Entonces, a veces uno no sabe qué pensar si estás bien allí en el sitio, porque no estás con presos comunes, O es peor, claro. o quizás es peor porque las personas no saben qué es lo que realmente tú estás viviendo en ese pequeño espacio. Que fue lo que me pasó a mí. O sea, yo llegué en momentos a solicitarle a mi defensa, no me importa que me manden a un penal, pero sáquenme de aquí. Ok. Es algo bastante difícil, Sí, te lo juro. Mira, Sí, me imagino. hace 7 años me detuvieron. Y que hoy es la primera vez que yo me atrevo a hablar de las cosas que realmente yo viví allá adentro. ¿Quieres, No había sido capaz. ¿Quieres compartir alguna en particular? Sí. ¿Y por qué tomé la decisión de compartirlo en este momento? Fíjate tú que hay más de 156 mujeres detenidas en este momento en Venezuela, de las cuales hay muchas mujeres que han sufrido de cualquier tipo de abuso dentro de esas cárceles. Y este momento ha sido tan propicio para darle viralidad a esas mujeres que valientemente están soportando los abusos sexuales de todos los policías que se les antoje. En el momento que yo estuve detenida, eso no se permitía, no nos permitían decir qué pasaba. Porque la defensa tendría miedo de que te pasara algo peor o que solicitaran que te cambiaran a un penal. Entonces tú veías las cosas desde un punto de vista diferente, pero tú decías, si me sacan de ahí y voy a un penal con presos comunes, cuando eres una persona que no conoces de ese mundo, En ese mundo, claro. tú dices, está rudo, pero cuánto más tengo que callar para esperar salir de aquí. O sea, fíjate tú, hoy 20 de octubre, hoy te puedo decir que yo aguanté abusos sexuales de 3 funcionarios diferentes dentro del SEBIN, de los cuales me tuve que callar la boca por más de 7 meses. Ellos se enteraron en agosto cuando me toca la audiencia preliminar, puesto que mi estado de salud estaba tan grave que yo no retenía los alimentos. O sea, era algo que yo solamente tenía que tomar agua, cualquier tipo de líquidos, porque todo lo vomitaba. Pero era por el tema de que tenía una úlcera sangrante severa. Pero los de el SEBIN pensaron que yo estaba embarazada. Ellos acceden a llevarme al centro médico temiendo que alguno de los funcionarios que había abusado de mí me hubiese embarazado. No porque realmente ellos quisieran llevarme al médico por mi estado de salud. Entonces, esas eran cosas que tenías que callarte, tenías que aguantarte, porque no sabías si iba a ser peor, o en su defecto, más de un funcionario me dijo, y si dices algo, voy por tu hija. Y en ese momento mi hija mayor tenía 6 años. ¿Qué prefieres tú? ¿Que vayan a hacerle daño a tus hijos o guardar silencio? Ese es el momento en donde tú dices, bueno, Virginia, no hables, aguanta más. Y después
era muy loco, porque ellos sabían lo que te hacían. Pero entre ellos se tapaban y entonces las personas que no tenían nada que ver con lo que te estaban haciendo, como para resarcir el daño que te hacían, venían y decían, bueno, vamos a sacarla hoy a que se bañe a las 7 de la noche y dejamos que se vaya a dormir tipo 3, 4 de la mañana para que lleve aire. O sea, es sadismo puro, es no tener ninguna especie de humanidad, porque tú dices, bueno, esos seres, si es que se les puede llamar así, esos seres humanos no tienen madre, no tienen hijas, no tienen esposa. Lo más chistoso es que una de las personas que más daño me hizo dentro del SEBIN, uno de los funcionarios que de verdad detesto con todo mi ser, cada vez que terminaba la guardia, él llegaba con su bebé recién nacida al SEBIN, a que todo el mundo viera a su bebé. No tienen una especie de humanidad y no tienen ningún perdón. Esa gente no tiene escrúpulos. Dentro de esos funcionarios, esos hijos de perra, porque es lo que son, no puedo decir lo otro, habría, o los que no participaban, o los que no sabían, había gente que tuviera un trato más digno hacia ti, o todos son iguales. No, sí había personas que tenían un trato más digno, porque realmente eran personas que desde el primer momento en que llegué me dijeron, mira, tú no deberías estar aquí. Nosotros lastimosamente tenemos que cubrir una cuota, tú fuiste el objetivo que solicitaron en el momento y nosotros tenemos que accionar. Nosotros sabemos que no eres delincuente. E incluso el jefe del SEBIN en ese tiempo me dijo, nosotros sabemos quién eres tú. Por eso nosotros no queremos que tú seas trasladada a otro lugar. Claro, esto mucho antes de pasar todas esas situaciones por las cuales te estoy comentando. Pero no todo puede ser bueno y no todo puede ser malo. Hay funcionarios que entienden que el preso de conciencia no ha cometido delito alguno, pero están también las personas que no les importa saber que tú seas inocente, sino que ellos están en ese trabajo para poder desatar la maldad que tienen dentro de sí. Porque no solamente a mí me hicieron cosas, habían personas que agarraban en la calle y les sembraban cualquier tipo de delitos y llegaban y los electrocutaban porque les daba la gana. Y eso lo pude ver yo por debajito de la puerta. Qué cosa tan horrible ver eso. Qué duro sin duda alguna y bueno, nada, obviamente primero agradecerte que estés contando todo esto, bueno, luego de 7 años y qué valentía poderlo contar. Y te pregunto, a nivel de instancias internacionales, tú has puesto denuncias formales, obviamente con todo lo que, o sea, lo que te pasó a ti, obviamente no es exclusivo tuyo. Conocemos muy a fondo el caso de la jueza Fiuni, y sabemos que le debe pasar a muchos otros detenidos, ¿no? Te pregunto si has hecho algún tipo de denuncia a instancias internacionales por la importancia, porque eso de alguna manera, bueno, sabemos que hay una investigación abierta, la Corte Penal Internacional, etcétera, pero una manera de tratar de proteger a los que aún siguen detenidos. Bueno, fíjate tú que después de que nosotros obtuvimos la libertad plena, entre comillas, porque casi me revocan la medida, cuando mi defensa logra la libertad plena, se estaba haciendo el informe anual de la ONU. Nosotros estuvimos allí. Yo estuve allí como víctima y no me lo vas a creer, pero parte de la entrevista se filtró y llegó información a funcionarios del SEBIN. Ok, o sea que los tentáculos están en todos lados. Personas que se denunciaron allí, personas que cuando llegué a mi casa estaban sentadas en mi casa con mi abuela, con mi hija, sentados hablando, tomando café, como si nada. Personas que cuando yo estaba trabajando en Caracas en la Asamblea Nacional te llamaban por teléfono y te decían en qué posición estabas sentada, con quién estabas hablando, y te decían, si desde aquí quiero te meto un tiro y te mato. O sea,
dentro de esos espacios seguros que se brindaron, no estuvimos seguros. Y mucha gente como yo tuvo que agarrar y salir del país. Porque decía, o sigo arriesgando a mi familia, o me alejo del problema. Dejo de ser el problema para mi familia y me alejo de este círculo. Claro, pero obviamente hoy en día te encuentras en un sitio seguro. Hoy en día puedes hablar. Pero sigues luchando, fíjate, porque estás luchando y con tu testimonio apoyas a los que aún siguen detenidos para que se sepa lo que sucede. Y obviamente requiere mucho valor hablar, pero también queda la satisfacción de que sigues haciendo, aún estando distante, ¿no? Claro, por supuesto, Ignacio, porque el tema de los presos políticos no es solamente porque te ataque a ti, porque seas tú una víctima de eso. En Venezuela todos somos víctimas realmente del gobierno venezolano. El detalle es que hay más de 1,000 personas que están en un silencio obligatorio. Entonces, cuando tú estás preso, tú estás en el momento en el que piensas, ojalá la gente esté allá afuera hablando de mí, ojalá haya algún tipo de organización pidiendo por mi liberación. Porque sí, y voy a sonar un poquito radical en mi pensamiento, pero mayormente si no somos dirigentes políticos de partidos conocidos, nosotros no formamos parte de esa estadística de personas que merecen ser liberadas mediáticamente. Entonces, por lo menos yo, Virginia González, yo no voy a pedir solamente la liberación de los dirigentes políticos. Yo voy a pedir la liberación de esa madre que hoy no está al lado de sus hijos, de esa señora que está padeciendo enfermedades dentro de una cárcel en la cual nunca debió haber estado. O esos médicos, profesores, jóvenes, adolescentes que no debieron estar presos por ejercer un derecho constitucional a la protesta. Porque aparte de todos los involucrados en este proceso de presos políticos estaban amparados por la Constitución venezolana, donde se nos avala que podemos protestar libremente. Sí, ciertamente el derecho a la protesta pacífica, que obviamente un derecho cercenado. Es cercenado totalmente y vienen con la excusa que si son fascistas, que si son pagados, que si son violentos y todo lo demás. Pero sí se hace, pienso yo, Virginia, hablando y explicando y denunciando. Yo creo que sí se hace mucho cuando uno está afuera, porque obviamente bueno, ellos deben quizás no mantener las formas porque no las mantienen, pero quizás baja un poco el tema de esos abusos por temor, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con el detenido tal? Y bueno, asumo yo que en algo, o sea, que sí debe ayudar. Es importante, ya que las instancias nacionales están totalmente tomadas y no son independientes, y los pocos jueces, que debe haber jueces correctos, pero obviamente temen por su propia integridad. Entonces, recurrir a las instancias internacionales bueno, es lo único que hay por los momentos y hay que hacerlo, ¿no? Pienso yo. Te quería preguntar, ya para esta segunda parte, pues ya pasamos la mitad del programa. Me volé la pausa, pero al final identificamos. Preguntarte un poquito de el premio, que lo comentábamos en el video que no hemos subido todavía, pero el premio Hillary Clinton 2025, ahí vemos, déjame montarlo ahí en pantalla, ahí te vemos en dos facetas muy distintas, ¿no? Aunque tienen que ver las dos con lo mismo. Te vemos luchando ahí en las calles venezolanas, bandera en mano y con tu cachucha tricolor, y te vemos ya en una nuevecita, una foto muy reciente con el premio, el galardón precisamente, ¿no? Cuéntanos un poquito. Tú me comentabas para el video, para el reel, que fueron ustedes 4 en representación de todos esos venezolanos que estamos, digamos, o que hemos luchado, o que en algún momento, que tenemos ya, bueno, en mi caso, que soy mayor que tú,
desde el año 2000, bueno, 26 años en esto. Cuéntanos un poco del premio y la importancia del premio Hillary Clinton 2025. El premio Hillary Clinton fue otorgado a través de la Universidad de Georgetown en Washington. Fuimos una delegación de 4 personas, 4 mujeres, a la ciudad de Washington a recibirlo. Aparte de mí estuvo Danely Hernández, hija de Nélida Sánchez, que está detenida actualmente, tiene más de 420 días detenida. Estuvo con nosotros Geraldine Affiuni, hija de la jueza María Lourdes Affiuni, quienes la mayoría de los venezolanos sabemos bastante bien todos los atropellos y abusos que vivió dentro de su injusta prisión. Y estuvo Zairán Rivas, activista juvenil, dirigente juvenil, expreso político también, y en este momento defensora de los derechos humanos. Nosotras 4 fuimos propuestas para recibir este honor, y por lo menos yo, a título personal, yo le agradezco muchísimo a la organización Justicia, Encuentro y Perdón, porque si ellos no me hubiesen postulado, yo no hubiese estado allí. Esa es la que dirige la madre de Geraldine Moreno, ¿correcto? Así es. Son personas que incansablemente trabajan por la liberación de todos los presos políticos, y si tú supieras cómo trabajan como hormiguitas. El caso de ella es bien fuerte. El martes, que pasó hace 6 días, tuvimos un foro acá, que lamentablemente no pudiste acompañarnos por precisamente andabas de viaje por recibiendo el premio. Y la primera ponente que tuvimos fue ella. Y hay que tener valor para perdonar y para buscar eso, no revancha ni venganza, sino justicia. Eso es correcto. Y hay que tener mucho valor. De verdad, yo lo digo, bueno, ya uno se le corta la voz a uno que es padre, porque que jodido y disculpen la palabra, pero que te arrebaten a tu hijo así, a tu hija en este caso, y aún tener el valor y la humanidad de perdonar y simplemente buscar justicia para todas las personas que están detenidas injustamente, o que han muerto, o que han sido asesinadas en este tema en la represión que lleva tantos años en Venezuela. Y bueno, y ir por ese camino, ¿no? Es increíble la gente al escucharla. Bueno, obviamente muchos se le soltaron una lágrima, pero mucha gente también la aplaudió de pie, porque hay que ser muy valiente, definitivamente. No, de verdad, la señora Rosa es una señora muy admirable con todo lo que tú estás diciendo, porque de verdad hay que tener valor para poder estar de pie después de perder un hijo. Sí. Y bueno, yo agradezco muchísimo a la organización Justicia, Encuentro y Perdón, por haberme tomado en cuenta para estar allí, por haber visto que en mi caso podía empatizar con tantas cosas que están sucediendo actualmente, y que en su momento se guardaron, y que hoy tenemos el deber moral de decir qué es lo que está sucediendo. Por eso en el video anterior te dije, este premio no es de Virginia, no es de Danely, no es de Geraldine, no es de Zairán. Este premio es de más de 156 mujeres que están detenidas en este momento, que son madres, amigas, esposas, hijas, hermanas, que están sufriendo por una represión a nivel sistemático que no tiene nombre, que no tiene precedentes. O sea, ya la situación en Venezuela no hay manera de explicarlo. Ellos que quizás, bueno, eso no lo sabremos, habría que preguntarle a alguien que esté vinculado al régimen en algún momento, cuando ya el régimen no esté, ¿no? Y cuando se busque esa justicia, pero ellos pareciera que han copiado lo peor de distintos regímenes dictatoriales, de las autocracias más fuertes. Pareciera que agarraron un poquito de acá, un poco de allá, y bueno, del régimen iraní, del régimen cubano, etcétera. Y es lo que han aplicado, ¿no? Y infligir el terror mediante eso, represión, tortura, encarcelamiento,
para buscar mantenerse en el poder, porque acallar al final de cuentas el ser humano sigue y protesta y se levanta, porque bueno, lo vemos en Cuba, luego de 60 años de dictadura, la gente igual protesta, ¿no? Y bueno, y los detienen 2-3 años y los sueltan, etcétera, pero la gente, al final el ser humano siempre busca ser libre, ¿no? Fíjate tú que el tema represor de Venezuela es tan grave que Venezuela busca la manera de neutralizar a todos los ciudadanos bajo el terror. Por eso ya las personas tienen miedo de escribir mensajes a cualquier otra Porque persona. hemos visto condenas de 5 y 10 años por un mensaje de WhatsApp. Por supuesto, hay una Es muchacha increíble. que acaba de ser condenada a Lo- 15 años Lo, de cárcel lo leí ayer, sí. Una locura. por un mensaje de WhatsApp. Una locura. Hay otra muchacha Un señor condenada por a 10 años por un supuesto video de TikTok. Y un señor hace poco también leía que protestó que no llegaba el gas al barrio, etcétera, etcétera. Le dieron 5 años porque lo puso en un grupo de vecinos. Y las desapariciones que todavía no se contabilizan. Porque aparte de los presos tenemos los desaparecidos. Sí. Pero por lo menos ayer, si no me equivoco, detuvieron a 2 muchachos por tener un bolso con la bandera de Estados Unidos. Sí, que andaban, creo que era por Cata o Choroní, en el estado Unos de Aragua surfistas. precisamente. Sí. Entonces, imagínate cómo siembran el terror ante la gente. La gente ya no quiere salir por miedo. La gente Bueno, no quiere mandar mensajes por miedo. Sucedió con el tema, hablando un poco también del tema político, ¿no? Con el tema de María Corina Machado, el premio, no, su premio, o sea, el premio que bueno, que es para el país, ¿no? El Nobel de la Paz. Y el chavismo en las redes decía orgulloso, vieron, nadie salió a festejar. Bueno, obviamente nadie, porque le da miedo. Es decir, los principales plantas televisivas, que son Venevisión y Televen, omitieron la noticia totalmente. Obviamente no es porque no quieran darla, es porque hay censura y autocensura por miedo. Entonces, supuesto. pero es absurdo porque quieren tapar el sol con un dedo hoy en día con redes sociales, hasta en Irán, hasta en Cuba, donde no hay tanto acceso a internet y a otras cosas, la gente se entera de todo. Entonces, obviamente en Venezuela ya todo el mundo sabía que había sido ella la receptora del premio. Ahora, no lo puedes celebrar o decir mucho en la calle. Obviamente eso sí lo han logrado. Ahora que la gente se entera igual. Por supuesto, la gente se va a enterar, pero el tema es de que la gente también perdió el derecho de expresarse libremente. Sí. O sea, fíjate, en Venezuela hay alcabalas donde ahora te revisan el teléfono y te ponen palabras claves para ver si tú estás hablando mal de gobierno y detenerte. Increíble. Esas son cosas que están pasando y la gente tiene miedo de decirlas. Entonces, por eso quedan estos espacios con personas que ya estamos fuera, que ya por lo menos saliendo de todo lo que tenga que ver con América del Sur, estamos dentro de un espacio seguro porque ni siquiera Lo que sucedió en en Colombia, Sudamérica en estamos Chile, seguros. en lo que sucedió en Chile, en Colombia, es una prueba de ello, ¿no? Dos activistas y compañeros. Bueno, a Peche yo no lo conozco, pero a Yendri sí. Yendri, un buen amigo, de hecho, entrevistado acá y compartimos mucho en Caracas. Y Yendri tuvo que ser operado de emergencia porque recibió, creo que 6 disparos. Y en el caso de un militar retirado, teniente creo que era, en el caso de Chile, bueno, lo asesinaron. Por supuesto. Lo mandaron a matar. Entonces, obviamente no hay espacio seguro. Fíjate que acá, sobre todo en el sur de la Florida, sucede mucho que de repente hay reuniones de venezolanos para hablar de ciertos temas de Venezuela y de repente se filtra y llega directo a Venezuela. Y bueno, al menos en el sur de la Florida ellos tienen gente que la dedican a eso, a ir a los Exacto. encuentros, tomar fotos, grabar videos. O sea que tienen tentáculos, ¿no? Más allá de Venezuela, lamentablemente. Sí, y que ese es el deber de cada una de las personas que fuimos víctimas y que seguimos siendo víctimas de todo este sistema represor venezolano, que es alzar la voz por el que no puede. Sí, eso Porque es no muy... podemos seguir permitiendo que existe el silencio absoluto dentro de tanta gente que está sufriendo hoy. Eso que dice, fíjate, es súper importante. Yo lo mencionaba el otro día en el foro de Ecos del Silencio, se llamó el foro. Me tocó dar las palabras de cierre. Y yo hacía énfasis, estaba toda la familia de Freddy Superlano, la que vive acá en Estados Unidos, o sea, su papá, su mamá, su hija mayor de su primer matrimonio, y 2 de su hermana y 1 de sus hermanos.
Y bueno, obviamente unas palabras muy sentidas hacia ellos, fue muy emotivo y qué sé yo, pero yo cerraba diciendo que la gente a veces no cae en cuenta de lo importante que somos en alzar la voz, en poner ese granito de arena que suma muchísimo, que es hablar con el compañero de trabajo, que puede ser hispano, puede ser norteamericano, ir a los medios cuando se dé la oportunidad y explicar todo lo que sucede con el tema de los presos políticos, los presos de conciencia, las arbitrariedades y todo lo que tú nos estás contando hoy. Eso es importantísimo, explicarlo y decirlo cada vez que se pueda, porque eso es una vocecita o la única voz que tienen ellos quizás para que alguien abogue por ellos, ¿no? Muchas veces ni los conocemos, en otras ocasiones sí. Varios compañeros míos de Voluntad Popular han sido detenidos, bueno, como el caso de Freddy, quien conocemos y hemos organizado aquí rueda de prensa, hemos compartido en su casa, de sus familiares acá, o el caso de Yendri, con quien compartimos mucho, y bueno, sucedió lo que sucedió ahorita en Colombia, y de hecho él también una vez viajando al exterior a una conferencia fue detenido en Maiquetí, retenido por 6 horas y le quitaron el pasaporte y lo amedrentaron. O el caso de tantos compañeros, ¿no? Para no citar todo, pero por lo menos 5 o 6 compañeros directos que han pasado por eso, que han estado detenidos varios meses. En el caso de Ferilla 1 año, el caso de Roland más de 1 año. Y ellos, o sea, su familia ya no pueden hablar mucho. Nuestros compañeros que estén en política o en medios allá tampoco pueden hablar. Entonces quedamos nosotros y obviamente nuestros dirigentes que se encuentran en el exterior, y los medios, donde hay, afortunadamente hoy en día hay muchos venezolanos en los medios, por lo menos los medios hispanos. En Estados Unidos hay muchísimos venezolanos, en España hay muchos venezolanos también trabajando en medios de comunicación, y todos, cada uno de ellos, y hoy en día con las redes sociales también, ¿no? Se cumple se aporta ese pequeño grano de arena para no dejar morir ese tema. Sí, por supuesto. Incluso desde que obtuve el honor de recibir este premio junto a las otras chicas allá en Washington, el premio Hillary Clinton, fue algo muy motivador a expresarme un poco más después de tanto tiempo tras cámaras, porque realmente al haber salido del país yo sentí que mi lucha había terminado, y me hizo pensar en todo el sufrimiento que hay contenido en Venezuela, y que personas como yo pueden alzar la voz por ellos cada vez que tengamos un espacio abierto, porque quizás es una posibilidad de que cada vez que nosotros alcemos la voz dentro de todas las arbitrariedades que se cometen, esas personas que están detenidas quizás dejen de recibir una golpiza, dejen de ser abusados un día. Podamos, de tantas veces que repitamos lo que ellos hacen abusando de las personas, que dejen de hacerlo, porque saben que ya tiene consecuencias mayores y mediáticas, y hay denuncias internacionales. Sí, por que respecto a esos que abusos. puede en algún momento haber consecuencias para ellos, y pienso yo, y esa es la clave, ¿no? Que esa es la importancia de la denuncia internacional. Tú comentas ahí que pensaste que quizás ya tu lucha había terminado porque ya no estabas en Venezuela, pero fíjate, hoy en día con casi 8 millones de venezolanos que estamos fuera, obviamente no todos, hay gente que se desinvolucra, hay gente que se olvida, hay gente que se hace ciudadano de otro país y no le importa más. Así es el ser humano a veces. Pero yo te diría, y lo digo con toda responsabilidad, yo creo que la vasta mayoría, por lo menos el 60-65%, cuidado y si más, de los venezolanos que se encuentran fuera, quieren volver a tener un país libre, extrañan muchas cosas buenas de Venezuela, y estarían muy contentos de que el régimen, o sea, que volviera la libertad y la democracia de Venezuela. Obviamente ya el tema de cuántos van a regresar, cuántos no, ya es otra cuestión, pero entonces yo pienso que todo venezolano de bien, todo venezolano que ame la libertad, que ame los valores, porque eso hay que decirlo, los valores que tiene el venezolano, que son muchos, porque siempre la gente tiende a resaltar lo malo, pero toda persona que ame la libertad, que ame su país y los valores y todas las cosas positivas que tenemos los venezolanos, yo creo que tiene esa misión y esa, sobre todo, obligación
el seguir luchando desde sus espacios, por más pequeños que sean, para buscar en algún momento, ¿no? Recuperar la libertad, la democracia y volver a tener un país de encuentro, un país de hermanos y que busque no ser como era antes, que ser inclusive mejor de lo que llegó a ser. Fíjate tú con respecto a eso que acabas de nombrar, con tanta gente que hay afuera. Mira, uno llega a un punto, Ignacio, donde a veces tú, por el mismo dolor de haber dejado el país, tú dices, no quiero saber más nada. Sí, eso es la Y época eso es algo entendible. es natural, es la época es como un detox, que uno dice, no quiero saber Sí. nada. Eso es el momento del despecho. Ujú. Y El por duelo, más el duelo. que tú a veces digas, yo no quiero volver, por lo menos en mi casa, yo no quiero en este momento volver ni puedo hacerlo. Ujú. Realmente no. Entonces, llegas el momento en que ya tú no te visualizas allá por las circunstancias que están ocurriendo, pero dentro de ti siempre hay algo que te dice que quieres volver. Hay algo que te da la esperanza de que en algún momento, así sea de visita, tú vas a pisar otra vez tu tierra. Porque tú sabes dónde están tus raíces, donde sabes que te sientes bien porque ese es lo tuyo, ese país es tuyo. Que realmente ese fue tu hogar. Y así como yo, se ha sentido miles de personas que han tenido que salir de Venezuela. Y yo estoy segura de que más del 50% de los venezolanos que están fuera sueñan con volver al país que los vio nacer, que los vio crecer y que los vio partir. Así es. Pero que los vea regresar para reconstruir lo que nos dejen, porque no es una labor de uno solo. Sabemos que pocas personas destruyeron el país, pero es una labor de millones para volver a reconstruir. Sí, correcto, así es. Es así, tal cual, Virginia. Bueno, nos quedan todavía unos 2-3 minutitos, pero yo quiero agradecerte, de verdad, que nos hayas acompañado. Súper agradecido que bueno, que hayas usado esta ventanita para luego de tantos años drenar, y espero que no sea la única. Espero primero que nos vuelvas a visitar, pero también espero que te animes y busques otras ventanas. Yo me comprometo a ayudarte con las puertas que yo conozco y tocarlas para si así lo deseas hacer, para que estés ahí también en distintos medios más grandes que mi ventanita. Porque de verdad que bueno, primero gracias por el honor de que lo hayas hecho acá. Segundo, bueno, y por la confianza, y qué bueno que ya puedes, yo no digo soltar, porque obviamente son esas experiencias tan fuertes, nunca se olvidan, siempre quedan ahí, y lamentablemente bueno, hay que aprender a vivir con ellas, pero que es bueno que hayas comenzado ese proceso ya de hablarlo, porque eso te va a permitir seguir sanando y bueno, y apoyar, y sobre todo lo que decías hace un instante, ¿no? Seguir ayudando de alguna manera a los que siguen tras las rejas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, y bueno, esperemos que pronto sea el año de la libertad para todos esos detenidos y para Venezuela como tal. Totalmente de acuerdo contigo. Esperemos que ya pronto renazca la esperanza para volver a pisar nuestra tierra amada. Así es. Y de verdad agradecida con este espacio y con tu disposición de escucharme. Muchísimas gracias, Virginia, de verdad. Bueno, y nos quedan un par de minutitos. Yo quería, bueno, ahí agradecer, muy interesante toda la conversación con Virginia. Un tema obviamente muy fuerte, pero es una realidad, pues una realidad que vivió ella en carne propia y que viven cientos de venezolanos que están tras las rejas, unos en mayor medida, otros, bueno, hay tortura física obviamente y abusos físicos, también la hay psicológica, tanto al detenido como a los familiares, y bueno, qué duro, pero qué importante poder tratar de llevarle, ¿no?, a todos y explicar lo que sucede en el país, para que en algún momento deje de ocurrir y la gente pueda, o sea, y vuelva a la justicia en nuestro país, y bueno, obviamente el debido proceso y las cosas se canalicen como debe ser, que la gente no vuelva a ser detenida o encarcelada injustamente por pensar distinto, por discrepar del gobierno de turno.
quiero, bueno, nada, agradecerles a todos la sintonía del día de hoy. Recuerden, mañana a través del canal de YouTube @Caja Musical podrán disfrutar de este y todos los programas. Y también más tardecito o mañana en la mañana quizás, sí, subiremos la pequeña conversación en Reel que tuvimos previo al programa. Y bueno, como siempre, agradecerle a Efraín que nos dejó todo a punto. Salvo el aire, lo repito, Efraín, tenemos que resolver los del aire acondicionado, pero bueno, gracias por todo lo demás. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Les recuerdo, nos pueden seguir a través de @MacianFM, @Caja Musical _ para este programa. Eso fue todo por hoy y será hasta el viernes. El viernes vamos a hablar de real estate y bueno, temas más ligeros. Cuídense mucho y bueno, será hasta ese día. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que